alegría de este canal acaba de llegar. Estamos ya en la segunda hora. Diana Jacome, buenos días. Buenos días, mi querido Robert. Gracias por estas palabras. Aquí, a pesar de las circunstancias que vive el país y las situaciones que se enfrentan cada día, pues estamos luchándole. Le echamos fe de que vengan tiempos mejores para nuestro país y, por supuesto, para nuestros vecinos que se levantan muy temprano para engrandecer a nuestro querido Ecuador. Me gustan esas palabras, sí, llenan esa energía y positivismo. Ahora enfrente para hablar en cambio. Ya hablamos de todo el tema de Crónica y todo lo que pasa. Viene la política, que es el otro en cambio. Claro que sí, novedades en la Asamblea Nacional y algunas acciones que se van tomando pues de cara a lo que se habla del juicio político contra el presidente. Tenemos mucho material para hoy, así que sean ustedes bienvenidos. Ahora sí. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en medio de roces y aclaraciones, inició el trámite de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En la Asamblea Nacional arrancó el trámite del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. Las autoridades de la Comisión de Fiscalización dejaron claro lo que se aceptará en este proceso. Acatar directamente el dictamen que estableció la Corte Constitucional en el sentido que únicamente se puede juzgar políticamente al presidente Lasso por presuntos delitos de peculado en un contrato firmado en Flopec con la empresa Amazonas Tankers. Todo lo demás va a quedar y debe quedar por fuera. Aquí no hay espacio para hablar de mafia albanesa porque no presentaron las pruebas. Tampoco hay espacio para hablar de Leonardo Cortázar porque no quisieron presentar las pruebas. Menos aún hay espacio para hablar de Ítalo Cedeño y los supuestos casos de corrupción en Petroecuador, ni de Cherres. Nada. Algo que los legisladores de la oposición cuestionaron. Rechazar rotundamente que tengamos que ceñirnos a un formato que nos venga a rayar la cancha aquí de lo que debemos decir y no que no podemos decir. Los ponentes del juicio político son 4, pero en la primera sesión de este proceso solo estuvo presente la asambleísta del correísmo Viviana Veloz. A la prensa dijo desconocer la ausencia de sus compañeros, pero que ella no abandonará este proceso. Yo tengo una responsabilidad con el país, con todos los ecuatorianos y por ello me comparecí hoy día ya al inicio del arranque de la sustanciación de este proceso de juicio político. El presidente de la República, Guillermo Lasso, será notificado de este juicio político este martes 4 de abril. Las comparecencias arrancarán desde el 15 de este mes. Bueno, ya han sido llamadas varias autoridades y exautoridades, como por ejemplo los 2 exgerentes de Flopeg, el exgerente Rosero y el exgerente Estupiñán, el exministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo, el actual ministro de Energía y Minas, Fernando Santos. Algunas autoridades, digamos, de la presidencia también están llamadas a comparecer y veamos qué otros nombres surgen. Según se tiene previsto, el informe que recomiende o no el juicio político contra el presidente de la República al Pleno de la Asamblea Nacional estará listo la primera semana de mayo, informó Valeria Navarro. Y así en legislativo, y con una acción de protección presentada contra el presidente Guillermo Lasso, Wilman Terán, titular del Consejo de la Judicatura, pretende que el régimen entregue más de 265 millones de dólares que se le adeudaría a la función judicial, que no tienen dinero, dicen por ahí. Veamos. En medio de cuestionamientos por la supuesta mala actuación de algunos jueces, que aparentemente de forma dudosa habrían concedido beneficios penitenciarios a internos, magistrados que por 90 días estarán suspendidos hasta que se investigue el caso. Como decíamos, en medio de todo esto, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, arremete contra el gobierno nacional y reclama recursos económicos. Estoy observando de que hay una merma sistemática, generalizada, practicada no solo técnicamente desde hace 10 años atrás al presente. Violación al acceso a la justicia. Hay una violación a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a la igualdad. Se menciona que son alrededor de 265 millones de dólares que el régimen adeudaría al sector judicial y que ahora, a través de esta misma función del Estado, se pretende ese desembolso, al parecer,
a las buenas o a las malas, con una acción. Una garantía jurisdiccional de acción de protección en contra del señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, el señor ministro de Finanzas y, obviamente, el Procurador General del Estado. Con esto se pretendería disipar señalamientos en su contra. Y tampoco es falta de voluntad de quien dirige la función judicial, de quien preside el Consejo de la Judicatura. Es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo. Al respecto, mediante comunicado de prensa, el Ministerio de Finanzas informó que el presupuesto asignado al Consejo de la Judicatura es de $348 millones. La mayoría de recursos los destina a gastos en personal, 319 millones. Plan anual de inversiones, 7.5 millones, de los cuales al 31 de marzo de este año ha ejecutado apenas el 2%. Desde el Colegio de Abogados de Pichincha, en la no designación de presupuesto, no está todo el problema. Yo creo que la corrupción reinante, existente en ámbitos del propio Consejo de la Judicatura, es un asunto que tiene que ser enjuiciado por el nuevo presidente, en este caso por el doctor Wilman Terán. ¿O sorteos a dedo de las causas? De hecho, mire, el sorteo direccionado de causas, irregular y mañoso, hecho en unos casos por presión política, en otros por corrupción. En los próximos días verán también parte de las tareas que se ha hecho en efecto de aquel. En este vaivén, sin duda, la más perjudicada, la ciudadanía, informó Héctor Romero. Y ante la falta de control policial e incremento de la delincuencia, varios son los barrios dueños de locales también y gente común, el ciudadano común y corriente que camina por las calles, que ha decidido ya organizarse para evitar extorsiones, esto en el sur de la capital. Las advertencias ya se muestran públicamente. Miren lo que está sucediendo. Bueno, esto le está pasando a los que roban. Recientemente, cuerpos sin vida han sido encontrados en distintas partes del país. Acompañándolos se puede leer mensajes que hacen alusión a que dichas personas eran criminales e incluso conocidos vacunadores. Hechos en ese extremo todavía no se han podido conocer en la capital de la República. Sin embargo, leyendas en locales comerciales ya muestran las intenciones de los vecinos que dicen están cansados. Coger a una persona, pegarlo y todo, es doloroso. Pero no queda de otras, porque las autoridades prácticamente no hacen absolutamente nada. La gente ya se cansó entonces. Ya nos cansamos de tanta delincuencia. Por mí, que los maten. Discúlpeme, soy cristiano, pero que los maten. Sin mayor efectividad de la fuerza pública, estas situaciones se veían venir. Daniel Pontón, experto en seguridad, así lo plantea. El país está tan convulsionado y la situación está tan deteriorada en materia criminal, de seguridad social, económica, que vamos a empezar a ver efectos de la depuración autoorganizada para la defensa de sus barrios, territorios. Por ninguna parte está correcta la agresión. Sin embargo, la gente dice estar cansada de que en las calles proliferen personas que buscan vivir de la manera más fácil. La policía no hace nada y yo creo que es justo que hagan justicia aquí los ciudadanos. En el sector de la mascota, por ejemplo, explican que delincuentes pasan y repasan observando los locales. Estarían al acecho para intimidar a los propietarios. Falta un poco de autoridad de la policía, entonces está bien que como ciudadanos nos unamos y podamos hacer eso. Parte de las estructuras de las mafias, señalan los entendidos, es normalizar los aportes. No por extorsión, sino por seguridad. Allí existiría mucho por hacer. La situación de seguridad del país se ha degenerado extremadamente rápido, sin visos de solución. Peor en una crisis política tan marcada y aguda como la que tenemos. Entonces es lamentable lo que estamos viviendo. Cada vez más casos y situaciones complejas entorpecen la dinámica de paz de la sociedad. El único camino para evitar esos escenarios, nos señalan los entendidos, es el control temprano con una inteligencia real que prevenga el problema antes de su enraizamiento. Informó Javier Rosero.
Y eso se soluciona, ¿saben cómo? Utilizando el poder que tiene el gobierno en su conjunto. Lo que sucede es que hay un vacío en ese espacio y las bandas, los pillos, los narcodelincuentes han ocupado esto y los vivarachos, los famosos vacunadores que a vaca intentan pues ganar dinero de su trabajo. Así que autoridades, ejercer el poder. Según la única empresa autorizada para la importación de gas pimienta, la venta se ha efectuado solo con la presentación de la cédula de identidad, aunque existe una bitácora, ojo con esto, que es controlada por las Fuerzas Armadas. El decreto ejecutivo que dio el presidente libera su venta y dispone que la concentración del químico sea igual o menor al 1.3% y el envase no contenga más allá de 120 milímetros. No tiene ni un mes con su única defensa en la cartera. Lo hace porque sale con su hermana y ya la asaltaron hace poco. Además, la calle. La calle es un caldero. O vamos en un taxi, siempre vamos viendo que el señor no pierda la ruta o si está texteando, o sea, siempre estamos con un miedo ya. El acuerdo ministerial 270 del año 2016 autorizó su importación y comercialización. La ley de armas no exige la presentación de documentos técnicos para la adquisición del gas pimienta, cuyo costo oscila entre los 10 y 30 dólares en internet, de manera abierta. Hoy el decreto libera su venta. Anteriormente sí se vendía estos aerosoles de gas pimienta, donde se les registraba los nombres, el número de cédula y domicilio. Y naturalmente, cada mes, cada fin de mes teníamos que reportarnos ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y especifica que el nivel de capsaicina sea igual o menor al 1.3%, su volumen de hasta 120 mililitros y un alcance no mayor a 10 metros. Según la única empresa autorizada, hay instrucciones básicas. Le va a traer una ceguera, pero una ceguera temporal, irritación inclusive, pero en pocos segundos desaparece este dolor y tiempo suficiente como para que el ciudadano o el policía lo detenga. Pero que no lo usemos cuando tengan armas, o sea, realmente no es para todos los casos, pero creo que sí nos va a ayudar en algún momento que nos sintamos que estamos en peligro. Que a la hora de enfrentar a Lampa lo que esté a la mano y sin doblarse, parecería la sentencia del hastío popular. Con cámara de Javier García, informó Jorge Escobar. Y viabilizar el porte de armas de fuego a civiles para la defensa personal como medida para combatir la inseguridad genera opiniones divididas en la ciudadanía y en las autoridades. Hay quienes consideran que se debe dotar de armas de fuego a los agentes de control municipal encargados del espacio público. Vamos a ver sus opiniones. La seguridad es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Robos, asaltos, asesinatos copan a diario los medios informativos del país. En este marco, el presidente Guillermo Lasso anunció la modificación del decreto que permite la tenencia y porte de armas a civiles para defensa personal como una medida para combatir la delincuencia. Esto ha traído opiniones divididas en la ciudadanía. Es para mí que está muy bien. Muy bueno también, porque nosotros nos podemos ayudar para evitar los robos. El beneficioso, ¿no? Personas que tienen sus comercios. Necesario como antes teníamos, nos daban el Ministerio de Defensa. No estoy de acuerdo porque por ese problema ha habido tanta matanza. Es que los delincuentes van a las mafias, van a comprar. Sí, para hacer daño. Pero no solo los ciudadanos tienen una opinión polarizada, también se evidencia en las autoridades locales. En Quito, por ejemplo, para el concejal Bernardo Abad, presidente de la Comisión de Seguridad, ve con buenos ojos viabilizar esta medida. Me parece que por lo menos es disuasivo y seguro el tener un arma, con todos los requisitos que la ley determina. Me parece que, a mi criterio, sí va a ayudar en la seguridad ciudadana. Esto no es compartido por el edil Luis Reina, para quien generará todo lo contrario. Que genera más violencia y pérdida de vidas, seguro, pérdida de vidas. No vamos a lograr ninguna persuasión, es más complejo. Por lo que Reina insiste en que el tema va más allá de permitir el porte de armas para defenderse. Utiliza la arma en defensa propia y igual se va preso, porque ha atentado contra la vida. ¿Cómo es que? No sé si la justicia está preparada para, de verdad,
librarlo de sentencias por haber utilizado un arma. En este marco, Abad además mira la oportunidad para que los agentes metropolitanos de control encargados del espacio público puedan portar armas de fuego. Vamos a analizar detenidamente el que nuestros agentes de control metropolitano, policías metropolitanos, puedan portar armas de fuego. Eso será un análisis jurídico, un análisis obviamente de seguridad. Sin embargo, en el decreto ejecutivo esta medida respalda para que la seguridad privada pueda portar armas de fuego, pero no menciona a los agentes municipales. En Quito informó Adriana Rojas. La Asamblea trabaja, no solamente debata. En enero de este año, la Asamblea aprobó una ley en la que se reforman artículos del COIP referentes al porte y tenencia de armas. Pero esto tiene relación con el decreto que emite el presidente de la República. Asambleístas responden. En la Asamblea Nacional, el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez, niega que las reformas parciales al COIP referentes al porte y la tenencia de armas hayan dado un primer paso para que el presidente de la República, mediante decreto, autorice el uso de armas por parte de la sociedad civil. Es absolutamente falso que esa ley viabiliza el porte de armas de los ciudadanos. Lo que se hizo fue reformar el artículo 360 para clarificar el concepto de porte y tenencia de armas. Sin embargo, desde la bancada oficialista se indica que tras los cambios efectuados en la norma, el presidente procedió a reglamentar. En enero votamos todas las bancadas a favor, incluida Revolución Ciudadana, PCC, Pachacuti, incluido el BAN, así como independientes también. Lo que le correspondía al Ejecutivo es decir, reglamentar esa normativa aprobada. Y lo que el Ejecutivo ha hecho es ya determinar cómo se va a implementar esta ley, porque la ley se tiene que implementar. Estos cambios en el Código Orgánico Integral Penal se dieron en la ley reformatoria de varios cuerpos en materia de seguridad, publicada la semana pasada en el Registro Oficial. La misma, en enero del presente año, contó con el voto de 117 legisladores y 4 abstenciones. Pero entonces, ¿qué se modifica en la norma? La Asamblea hizo una reforma para que aquellas personas que tienen sus armas o que adquieren un arma legítimamente, lícitamente, y están pidiendo el permiso y están en ese proceso, no sean detenidas, por ejemplo, y se las quiten las armas y esta persona vaya detenida, como antes. Con ellos insiste en que el decreto no tiene nada que ver con la ley reformada. Si eso fuera así, no hubiera sido necesario que el presidente dicte un decreto. Si eso fuera cierto, entonces debía simplemente aplicar la ley. Es decir, en este momento el decreto es independiente de la reforma que realizó la Asamblea. No tiene ligación lo uno con lo otro. Informó Valeria Navarro. Y la tenencia y porte de armas de fuego, al contrario de ayudar en una salida contra el crimen organizado, podría ocasionarle más de un problema a la ciudadanía, ya que si resulta muerto un antisocial en el enfrentamiento, quien busca defenderse podría ser procesado por asesinato. El anuncio presidencial sobre la tenencia y porte de armas con algunas modificaciones, al parecer genera más preguntas que respuestas. La tenencia está vigente y el porte de armas fue suspendido a través de un decreto del presidente Correa en su momento y ahora hay ya el decreto por parte del señor Guillermo Lasso. Pero se está entendiendo en forma equivocada. ¿Por qué? Este porte implica que deben reunir ciertos requisitos para que la persona sea autorizada. No es que mañana yo voy a comprar en un centro comercial un arma y comienzo a disparar a todo mundo a diestra y siniestra. En este punto es dable que la población esté consciente que esto le podría generar un grave dolor de cabeza por pretender hacerle frente con un arma de fuego a un antisocial. Así sea en defensa propia, de pronto un delincuente viene, me apunta, le disparo, ¿también puede ir detenido hasta que se esclarezca el hecho? Sí, por supuesto, se debe ir detenido hasta que se esclarezca y determinar que en efecto hubo esta legítima defensa. Y la legítima defensa tiene ciertos requisitos y presupuestos legales para que un juez o el sistema de justicia valore si esa persona realmente o se defendió o estuvo atacando. Con esto a buscar un abogado, ya que le podrían sentenciar por asesinato de 22 a 26 años, pudiendo llegar a 34 por agravantes.
Desde la óptica de los penalistas Paulo Caña y Jorge Luis Ortega, al parecer lo que se pretendería es endosarle una responsabilidad estatal a la población. La salida es que el Estado tiene que recuperar su institucionalidad. El Estado tiene que recuperar el monopolio de la fuerza a través de una policía especializada, una policía inteligente, operativa y un sistema de justicia que acompañe la gestión de la policía. Para mí fue muy apresurado la decisión porque no se hizo un análisis correspondiente y que pueda con ello llevar a tener decisiones lógicas y jurídicas, que nos pueda escuchar a los diferentes colegios de las provincias del país, así como también a investigadores, así como también a académicos, criminólogos, penalistas. Con esta explicación, quizás del remedio resulte peor que la enfermedad, informó Héctor Romero. Y así dicen los expertos, y tienen mucha razón, el momento de disparar una pistola hay que hacerlo con responsabilidad. La ley es muy, pero muy clara. Desde los gremios de bares, discotecas y restaurantes dan su opinión sobre el porte de armas de fuego. Asimismo, las universidades publicaron su postura en contra de la decisión. Veamos. La ciudadanía se cuestiona muchas cosas cuando se habla de porte de armas y desde algunos gremios adoptan posturas para prever lo que podría pasar, como es el caso de bares y discotecas. Uno de los requisitos que nos exige la Intendencia de Policía es que dentro del establecimiento siempre ha sido prohibido portar armas. Por más que alguien venga, ¿sabes qué? Ando con mi seguridad. Bueno, deja tu seguridad fuera y el arma fuera. La expresidenta de la Asociación de Restaurantes, Francesca Ferrero, no ve con malos ojos la decisión del Ejecutivo. Lo explica en función de los hechos delictivos que se han venido registrando. La gente tiene miedo de salir de noche y hemos visto ese impacto que en algunos establecimientos ha impactado hasta el 70% de su facturación en horarios nocturnos. Como delegada de la Cámara de Comercio sostiene que hay reuniones constantes. Para poder recolectar información desde los diferentes delegados sectoriales y desde el directorio para poder siempre mandar un mensaje de unión. Por su parte, el representante de bares y discotecas no está de acuerdo con el toque de queda. Realizarán una marcha pacífica este martes 4 de abril hacia la gobernación del Guayas. Y ahora otra vez, la gente se acostumbró hasta las 4, ahora hay que cerrar antes de la 1. Antes de la 1, porque recuerden que el toque de queda empieza a la 1. Significa que a las 2:40 ya están los policías cerrando los establecimientos. Entonces eso va a ser como el último estocado para matarnos. Asimismo, varias universidades se pronunciaron, aclarando la prohibición de ingreso de armas a sus centros de estudio y reiteraron su compromiso por una sociedad de paz. El reglamento oficial donde se detalle a qué lugares no se puede ingresar con armas de fuego aún no se publica, informó Adriana Peralta. Y en torno a este tema existen varios debates y precisamente el gremio de psicólogos rechaza la medida gubernamental para la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal. De forma científica argumentan que dicha decisión podría intensificar los índices de violencia social. Los gremios de psicólogos son enfáticos. Ellos manifiestan que 130 estudios realizados en 10 países entre 1950 y 2014 concluyeron que la restricción del uso de armas de fuego bajó el índice de violencia, tiroteos y muertes como consecuencia de esa problemática. De ahí que rechazan el decreto 707, que permite a la sociedad civil portar y usar un arma de fuego, más aún cuando para sacar el permiso que habilite al ciudadano se solicita entre sus requisitos un certificado de la prueba psicológica emitido por el Ministerio de Salud Pública. El portar un arma de fuego tendría que ver con la calificación del riesgo de violencia y la utilización de epistemología de la psicología forense. Es decir, que incluso las pruebas que podrían tomarse a nivel psicológico podrían no ser determinantes para que una persona pueda portar un arma de fuego. Generalmente para lo que es policía o militares se usa mucho baterías psicológicas que nos permitan mirar los perfiles psicológicos que un cliente o una persona va a requerir. Esto nos va a pintar si hay una psicopatía, si hay una paranoia, si hay una tendencia antisocial incluso. Entonces nos va a pintar un perfil de personalidad para poder mirar si esa persona es apta o no para portar un arma.
En torno a la sociedad civil es algo distinto. Se señala que aquí se debe ir más allá, incluso comparado con un peritaje forense. Y es extremadamente complejo. De lo que tenemos entendido, el Ministerio de Salud no cuenta con esos recursos. Haciendo una división, el psicólogo trata a una población clínica que llega hasta los profesionales a dejar su problema. Mientras que del otro lado, alguien que desea portar un arma llega con una motivación. Es decir, que consten de una elevada validez para la validación de la información. A toda esta problemática se añade que no se está libre de que puede existir manipulación para otorgar a quien no se encuentra psicológicamente bien un certificado. Ahí podría radicarse problemas complejos a nivel social. Entonces no es posible utilizar herramientas clínicas o de la psicología clínica en esta valoración, no es conveniente. Si bien los certificados solo los podrá otorgar el Ministerio de Salud, aseguran, quedará la duda si la moral y la ética profesional pueden llegar a ser tan fuertes como para evitar caer en la corrupción. Obviamente vamos a estar con un alto riesgo de que si alguien, no sé, estamos yendo en el auto y me rebasa y se enoja porque le pité, se bajará y seguramente dirá un tiro, ¿no? O sea, lamentablemente, eso vemos cotidianamente sin ningún permiso de armas. Peor ahora que lamentablemente no hay ningún estudio de salud mental de nuestra población. Por lo pronto, con todo y requisitos, son varios los gremios que rechazan el porte de armas por parte de la sociedad civil. Informó Javier Rosero. El debate es el porte de armas. Luego de 12 años, el porte de armas de fuego de uso civil para defensa personal vuelve a ser legítimo en Ecuador. El Ejecutivo considera que esta medida permitirá combatir la violencia criminal. Ahora bien, ¿cuáles han sido las experiencias en otros países de la región? Pues echemos un vistazo para saber si es adecuada o no. Veamos. Legalizar la tenencia de armas de fuego para defensa personal no es una novedad en América. El Salvador, Colombia y Estados Unidos han implementado esta medida, aunque según analistas no ha sido del todo exitosa. En El Salvador, por ejemplo, la libre tenencia de armas de fuego no redujo el número de muertos y heridos a causa de la guerra entre pandillas. No podemos vincular el hecho de que las armas de fuego permitieran bajar los índices de violencia y sobre todo aumentar la protección ciudadana en un país donde nosotros teníamos 30 muertos al día. Especialistas creen que Estados Unidos tampoco es un caso a seguir, pues los tiroteos en escuelas y colegios muestran un alarmante índice de violencia ciudadana. Si el ejercicio que Ecuador quiere hacer es revisar distintos países, y las legislaciones y los casos de éxito, Estados Unidos no es el lugar hacia donde tenemos que ver como caso de éxito en disminución de violencia. Esa posibilidad de compra de arma está entrecruzada por dinámicas psicológicas complejas, dinámicas de exclusión, dinámicas de pobreza, que es lo que se verifica en los casos de quienes han protagonizado estos tiroteos, ¿no? En Colombia, el libre porte de armas tampoco frenó la criminalidad. En 1991, cuando la Constitución lo legalizó, la tasa de muertes violentas se situó en 84 por cada 100.000 habitantes, es decir, la más alta en el mundo. Analistas aseguran que esos indicadores únicamente se redujeron cuando el Estado implementó un plan integral de seguridad. La verdad es que Colombia entró también en un proceso de fortalecimiento de su justicia, pero también no solamente de su justicia, sino de los temas de investigación criminal e inteligencia. Expertos creen que si de violencia se trata, el debate no debe apuntar hacia las armas de fuego, sino hacia la resolución de conflictos sociales. Mejor acceso a la salud, mejor acceso a la vivienda, sociedades menos desiguales es lo que permite disminuir la violencia. Informó Álvaro Terán. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Un operativo en conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitió la captura del presunto líder de un grupo delictivo vinculado a extorsiones y otros delitos. La banda del Negro G tendría nexos con el Frente Oliver Sinisterra y operaba en la zona de la frontera.
Con información de inteligencia militar y policial, los equipos operativos llegaron en la madrugada hasta el sector de La Carbonera, Cantón San Lorenzo, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Amparados en la vigencia del estado de excepción que rige en la provincia de Esmeraldas, allanaron 2 viviendas en busca de un hombre de 28 años de edad, presunto líder de una organización delictiva, inmiscuida en varios delitos. Se dedica a cometer varios delitos, como son extorsiones, intimidaciones, asesinatos. John Fernando C., alias G., sería el cabecilla de una banda de sicarios que tendría relación con el Frente Oliver Sinisterra, grupo delictivo que opera en lado colombiano. En la vivienda donde descansaba el sospechoso encontraron un artefacto explosivo y otras evidencias. Tipo granada de mano, 2 motocicletas con alteraciones en sus numeraciones y 3 celulares que fueron decomisados para fines investigativos. Que serían los indicios asociativos a varios delitos. El ciudadano y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. El presunto cabecilla de la organización criminal era considerado un blanco de alto valor para las autoridades de seguridad de Ecuador. No está descartado que los integrantes de la banda del Negro G hayan salido de su jurisdicción, es decir, del cantón fronterizo de San Lorenzo. En los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos y extorsiones por parte de grupos delictivos. Presumible líder de un grupo de delincuencia organizado local conformado por una posible banda de sicarios que atemoriza a San Lorenzo. Al sospechoso en la audiencia de formulación de cargos, el juez le dictó prisión preventiva por tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos y su traslado a la cárcel de La Tacunga. Informó Iván Casamen. Y de estos hechos realmente son terribles. 2 personas acribilladas al estilo sicariato en el cantón La Libertad. El hecho se registró cuando 4 personas se movilizaban en un auto, que no es novedad. Y en un semáforo los sicarios lo alcanzaron y lo dispararon. Lamentable, pero esto ya es el pan nuestro en este país. Aproximadamente a las 19:45 de este lunes, una balacera dejó como resultado 2 personas fallecidas. Las víctimas se movilizaban en un auto en la avenida Eleodoro Solórzano del cantón La Libertad. La luz roja del semáforo hizo que detengan la marcha. Los sicarios los alcanzaron y dispararon contra los 4 ocupantes del automóvil. La persona estaba fallecida en la parte de atrás y adelante había 2. El conductor y el acompañante estaban heridos los 2. Sentada a la altura del volante es la que recibe los primeros impactos. Al parecer era la persona a la que estaba dirigida el ataque. Las víctimas fueron auxiliadas. En el mismo auto los llevaron hasta una clínica cercana, pero en el trayecto uno de ellos falleció. La otra víctima pudo ingresar a la clínica, pero a los pocos minutos confirmaron su deceso. 2 personas se encuentran heridas al interior de aquí de la clínica y uno está simplemente golpeado la cabeza, no tiene impactos de bala. Los fallecidos fueron identificados como Jimmy Villaprado Barcia, de 50 años, y Davison Darío González de Los Ángeles, de 22. La policía añadió que el vehículo en el que se movilizaban los gatilleros fue encontrado cerca del autódromo, abandonado en una zanja. El auto estaba reportado como robado. Aparentemente los causantes se habían estado movilizando en un automóvil Cherry color blanco, los mismos que salen a la fuga. Al momento el vehículo lo encontramos a la altura del autódromo, ahí está ensanjado ese carro. Las personas se dan a la fuga. Tenemos indicios balísticos dentro del vehículo. Este vehículo había sido robado en la ciudad de Guayaquil. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Si eso pasa en Santa Elena, miren ustedes, en Loja, 2 hombres fueron baleados en un centro de diversión nocturna, en un famoso nightclub. Testigos aseguran que 2 personas llegaron en una moto, igualito que pasa en todos lados, ¿no? Hiriéndolos de gravedad. La policía de inmediato empezó un barrido por el lugar para dar con los pillos, los agresores. Veamos. 2 personas fueron heridas con arma de fuego en un centro de tolerancia en Loja. Según primeras investigaciones, 2 personas en una moto llegaron y dispararon en la Humanidad. Que se encontraban heridas por armas de fuego, por lo que nos desplegamos con todas las motocicletas hacia el lugar, personal motorizado, personal del eje preventivo, donde realizamos un barrido. Personal de criminalística llegó al lugar para realizar el procedimiento respectivo y de igual manera se desplegó un operativo para dar con los agresores. Nos encontramos tomando el respectivo procedimiento y tratando de localizar a estas 2 personas que en unos videos que hemos obtenido se ve que se movilizan en una motocicleta. Los heridos fueron llevados a una casa de salud en donde se encuentran estables y con resguardo policial.
Recibimos 2 pacientes de sexo masculino, uno de aproximadamente 51 años que tiene una herida por arma de fuego a nivel de pie izquierdo, el cual se encuentra estable, se encuentra en valoraciones, y un segundo paciente de sexo masculino, aproximadamente 20 años de edad, con una herida por arma de fuego a nivel de tórax posterior. Su pronóstico es reservado. En Loja informó Marcela Constante Brito.